Bienvenidas y bienvenidos a Introspectiva entre lo justo y lo legal, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión vamos a platicar con la doctora Alejandra Camacho sobre el tema del acceso a la justicia. ¿Cómo estamos en estas cuestiones en México? ¿Qué desafíos tenemos? ¿Cómo incide también la llamada perspectiva de género? Puesto que en México obviamente uno de los mayores obstáculos para el acceso a la justicia tiene que ver con la situación de las mujeres. Bueno, ya lo van a escuchar de voz de nuestra invitada. Bienvenidas, bienvenidos. Empezamos. Alejandra, bienvenida a Introspectiva. Vamos a platicar del tema complicado, complejo en un país como México del acceso a la justicia. Formalmente, nuestro artículo 17 constitucional, los tratados, las convenciones, pues dice que toda persona tenemos acceso a la justicia, que tenemos acceso a tribunales, a mecanismos alternos de solución de controversias. Pero ¿qué pasa en la realidad? ¿Efectivamente se materializa este derecho o todavía tenemos mucho trabajo por hacer? Hola Miguel, gracias. Gracias por el espacio, por permitirme estar aquí contigo. Introspectivas. Sí. Yo creo que el tema de derecho a de acceso a la justicia es complicado en lo conceptual, en el desarrollo histórico y en la forma en la que hoy puede evaluarse. Históricamente ha sido un tema básicamente de análisis sociológico de cómo funcionan los tribunales, ¿no? Y hoy se concibe como un derecho fundamental o humano. Si observáramos cómo va desarrollándose el concepto, que es uno de los temas que a mí me gustaría tratar aquí contigo, uno observaría que de un proyecto de investigación a finales de los 60, en los 70, pasa a socializarse en la jerga, en la movilización política de los y las investigadoras, hasta convertirse hoy en un derecho humano y un derecho fundamental. Tú dices, ¿podemos hablar de garantías efectivas? Hoy se agregan algunos adjetivos. Acceso a la justicia efectiva, acceso a la justicia igualitaria. En realidad, el tema surgió precisamente como uno capaz de englobar el qué, el cómo y la medición del funcionamiento de los tribunales. Ahora, en ese qué y en ese cómo sí tenemos que tener una visión lo más universalista posible, ¿no, Alejandra? Porque si no, al final termina siendo un acceso a la justicia en forma de privilegio para quienes pueden pagarlo, para quienes viven en grandes ciudades, etcétera. Pero creo que adoptar lógicas universalistas es indispensable, precisamente porque hablamos de un derecho humano, como tú muy bien lo señalas. No, por supuesto. Lo que creo que tenemos, en lo que tenemos enormes dudas y deudas, es en si esto, al pasar a ser una cuestión normativa, ha perdido su capacidad de diagnóstico. Voy a tratar de hacer otra vez esta línea. Si nosotros observamos, la idea del acceso a la justicia era un ideal, ¿no? Un ideal de aquellos procesalistas comprometidos que identificaban que los y las juristas estaban demasiado preocupados por el análisis dogmático y muy poco sobre la efectividad, ¿no? Entonces comenzó con una idea de cómo favorecemos que de hecho las personas puedan acceder a tribunales, puedan acceder a una resolución, y eso implica a veces el acceso a la justicia, no necesariamente tribunales, tú lo decías. Sí, mecanismos alternativos, mecanismos o formas de justicia cotidiana, le llaman hoy, ¿no? Sí. La reforma del 17 se enmarca no solo en la idea de justicia cotidiana, acceso a la justicia. ¿Qué hay que ver o qué querríamos ver? Querríamos medir cómo efectivamente las personas, quiénes, bajo qué condiciones, en qué circunstancias, con qué tipo de medios y ayudas pueden resolver un conflicto de manera más sencilla, quizá sin necesitar de un abogado o abogada. Y en menos tiempo. Y en menos tiempo, porque ¿no? el tema de la demora que se visualiza en muchos procedimientos de orden jurídico, sea ante tribunales o no. Ahorita regresamos al tema de ¿Sí? formas de justicia diferentes a tribunales, pero
Cuando tú le dices a una persona, oye, tu asunto se va a resolver, y a lo mejor no es un asunto totote así, grandote, es para ellos esta justicia cotidiana, pero le dices, ¿se va a resolver en 2 o en 3 años? Yo no sé si esa es una buena respuesta desde el ordenamiento jurídico, desde lo que el derecho te puede ofrecer. Sin duda. Yo creo, me gustaría destacar 2 instrumentos del acceso a la justicia en el periodo en el cual se ha desarrollado y puesto de moda el término. Desde los 60, 70 se hablaba de alfabetización jurídica, de cómo lograr que las personas conozcan sus derechos, cómo lograr la asistencia jurídica gratuita. Digamos, gran parte del análisis primario y de los esfuerzos más importantes estaban en cómo garantizar la asistencia jurídica gratuita. Hoy hablamos de e-justicia. Sí. Entonces, fíjate qué claro, cambio, ¿eh? Qué evolución acabas de marcar ahorita. Es muy interesante cómo podemos ir revisando, si vemos la aparición del término dentro de este proyecto de investigación, el proyecto Florencia. Exacto, es lo de Mauro Capelletti, Brian Gard, todos estos, tal cual, ¿no? Los libros de Access to Justice y todo eso, ¿no? Que luego tradujo una síntesis del Fondo de Cultura Económica. Sin duda, y que antes que eso, en los 80 se tradujo por la barra de procesalistas de La Plata. En ese momento, la idea de estos procesalistas, este alumno, ¿no? Gard, y el profesor Capelletti se esforzaban precisamente por hacer del acceso a la justicia un concepto menos formal. Hoy seguimos batallando por la idea del formalismo, lo vamos a dejar de lado, aunque es muy interesante. Me gustaría, decía, en ese momento se habla de alfabetización jurídica, de asistencia. Hoy hablamos de acceso a la justicia a través de la e-justicia. Y vuelvo al tema, ¿qué tan rápido deberíamos poder acceder a la resolución de los conflictos? Todos sabemos que la justicia que tarda mucho no es justicia, pero hoy incluso se habla si el derecho de acceso a la justicia implica la necesidad de un ente juez, ¿no? Correcto. O jueza. Sí. Y de las posibilidades. ¿Crees que se está cuestionando eso? No, creo que no, estamos muy verdes todavía, hay mucho más en México. Pero ahí hay un horizonte también. Pero hay un horizonte de la resolución sistemática de controversias relativamente sencillas, ¿no? Hay contratos que se actualizan a través de inteligencia artificial y hay cierto tipo de acuerdos. En el Poder Judicial de la Federación hace un par de semanas se revisaba cuáles son los posibles usos en nuestro avance parcial de e-justicia y de aplicación de inteligencia artificial, y se hablaba de emisión de algún tipo de acuerdos, uso de precedentes en temas de jurisprudencia y la emisión quizá de resoluciones sencillas. Entonces, volvemos. O sea, ya se está abriendo el Poder Judicial Federal a esa perspectiva. Por lo menos a la discusión. A la discusión, pero el hecho de discutir las cosas, de platicarlas, de ponerlas en la mesa es un gran avance. Lo que se discute también en el mundo, no soy experta, pero lo que he escuchado, dicen en Estados Unidos, en algunos casos, con el uso de estas herramientas, en Argentina y en Holanda, se revisa hasta dónde alcanza, ¿no?, la idea de que ser juzgada implica necesariamente a un juez. Claro, casi a un ser humano. A un ser humano, ¿no? digamos, sí. ¿No? O sea, ¿hasta dónde podrían resolverse cierto tipo de controversias? Volvemos a lo mismo, muy sencillas. Hay cosas en las que cierto tipo de casos fáciles podrían ser resueltos en un periodo corto de tiempo, facilitando, incluso eliminando la necesidad de un abogado a través de formatos, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que eso es interesante. Oye, déjame, te pongo otro elemento en la mesa para vislumbrar esta posible divergencia entre lo que formalmente implica el derecho a acceso a la justicia y la realidad práctica de muchas personas en nuestro país. Género, el tema de las mujeres. Y te lo planteo porque, como sabes,
incluso a nivel de la Suprema Corte se han dictado resoluciones en las cuales se demuestra que víctimas de feminicidio, familiares, ¿no? Por ejemplo, de víctimas de feminicidio, no tienen acceso a la justicia, se demoran las investigaciones, no se investiga con perspectiva de género o no se termina de entender o de cuajar qué es eso, la perspectiva de género. ¿Hay ahí una brecha de género en el acceso a la justicia o no? Sin duda. Volvemos otra vez. El tema de acceso a la justicia con perspectiva de género es una derivación. Por supuesto, nunca lo pensó Capelletti. Yo creo ¿cierto? que en esa investigación Era imposible. No estaba en la agenda, vaya. No, era imposible. Pero cuando uno revisa el desarrollo de la jurisprudencia, no sabemos si es un grupo a final de cuentas, ¿no? Es la mitad de la población. Pero los sesgos de género, los prejuicios de género y todas las dificultades para el análisis de los hechos que implican estos prejuicios, estos sesgos, hacen de la justicia para las mujeres un reto. Es que ahora que decías, y los obstáculos. Fíjate, decías Corte Interamericana, me acordaba Campo Algodonero. Por supuesto. Qué difícil. Es decir, uno lee la sentencia, Campo Algodonero, y es que dice uno, bueno, todo lo que se podía hacer mal se hizo mal. Y además con una Corte Interamericana muy puntual, muy acuciosa en señalar todos los problemas, precisamente de acceso a justicia, ya ni te digo a reparación, a dar con los responsables de esos feminicidios, que además, por cierto, pues ya están cumpliendo 30 años esos hechos. O sea, porque acuérdate que Campo Algodonero analiza de 1993 al 2003. O sea, dice uno, híjole, y seguimos, ¿no? O ya no, o ya estamos ahí. No, yo creo que por supuesto que seguimos y hace falta ver simplemente o abrir un periódico para darnos cuenta de que hace un montón, que los obstáculos en la posibilidad de acceder a cierto tipo de juicios, ¿no? A cierto tipo de juicios que sean relativamente objetivos, que puedan atender las necesidades reales, reales de un grupo, en este caso las mujeres, sigue siendo una necesidad real. En Campo Algodonero se perfila lo que son los grandes obstáculos, ¿no? Para un grupo como de este tipo. ¿Cómo en la investigación la idea de estos prejuicios de no se preocupe, seguro se fue a Acapulco? Se fue con el novio, ya volverá, ya regresará. Descuide usted, ya no, volverá. no le vamos a tomar su denuncia mientras tanto, porque en una de esas seguro su hija anda ahí de volada. ¿Te acuerdas que hay una frase? Por supuesto, ¿no? de volada. Anda de volada. No se preocupe, ya volverá, señora. Imagínate. Pero hoy, qué duro. ¿no? Hoy los índices, ¿no? Las muertes por feminicidio siguen rondando entre los 3.600, 3.800 por año. Es una barbaridad. Es una barbaridad y las capacidades de investigación en general en el país, creo que tú lo sabes mejor que nadie, son magras. Pero si se refieren a que no solamente estamos batallando con deficiencias en la formación y en la capacidad técnica de nuestros investigadores, sino con una serie de prejuicios y de sesgos mentales. Entonces, las dificultades son brutales. Se incrementan a un nivel... Pero ocurren no solamente con mujeres, ocurren con pobreza, con tantos grupos vulnerables, de los cuales quizá, porque tú lo recuerdas, yo también, desde aquella Convención de Derechos Humanos en los cuales se reconoce la violencia de género como una violación a derechos humanos, ¿no? Desde entonces, esta forma específica de afectar los derechos humanos de las personas se ha convertido en la punta de lanza del feminismo contemporáneo y un ejemplo paradigmático en lo que puede hacer cierto tipo de declaraciones para lograr el acceso efectivo, real o por lo menos movilizar a las estructuras de justicia. Te planteo un tema adicional que sé que forma parte de tus inquietudes académicas e intelectuales, la interpretación jurídica y la argumentación jurídica. Porque
¿Qué tanto desde la profesión de abogadas, de abogados, hemos contribuido o no a facilitar el acceso a la justicia? Estoy pensando en todos aquellos criterios del Poder Judicial de la Federación, tú los conoces, que suman miles, en donde de repente un análisis de causales de improcedencia en el amparo, pero a detalle, ¿verdad? Pero para facilitar procedencia, para expandir interés legítimo. No, ahí no me refiero a los últimos años, evidentemente, claro. Ahí hemos avanzado mucho, pero históricamente parecería que la tarea de un juzgado de distrito era ver cuántos asuntos sobreseían y no cómo se protegían los derechos humanos a través del amparo. ¿Qué tanto una mala interpretación, una incomprensión de las exigencias de la técnica argumentativa supone un gran obstáculo o no para el acceso a la justicia? Uy, a mí me parece que ese es uno de los temas que más me interesan o más me llaman la atención, y es muy complejo. La idea es cómo vincular, de hecho Cappelletti lo hacía, ¿no? Esta larguísima discusión histórica y doctrinal entre el formalismo, ¿no? Este vínculo de los y las juristas al texto y al significado, o una concepción en la cual interpretar no es vincularte al texto, al significado, no es una cuestión semántica, sino de sentido, de resolución del problema, ¿no? Entre estas dos grandes corrientes, la primera... ¿Son incompatibles? Yo pensaría que sí, que sí. O por lo menos apuntan hacia concepciones del derecho diferentes y a formas de decisión distintas. Si uno piensa la cabeza de un operador jurídico como ligado al texto, ¿no? Como principalmente ligado al texto, al texto, a lo semántico, al significado, o un operador jurídico ligado a cierto tipo de valores, a la resolución de los problemas, quizá lo vamos a ver mucho menos ligado al texto. Pero es que esos formalistas de hace algunos años en México tampoco eran muy ligados al texto, porque ya teníamos un artículo 133 que permitía el control difuso y decidieron ignorarlo durante décadas en el Poder Judicial Federal, por ejemplo. Tienes toda la razón. Quizá ahí lo que ocurre es que el texto y apegarnos al texto también enmascara, ¿no? ¿Quién está decidiendo? Y lo voy a decir de manera muy cruda y muy directa, perdón, pero eran textualistas de ocasión. Es la verdad. Sí. O sea, eran textualistas cuando les conviene y no eran textualistas cuando no les convenía. O sea, tienes toda la razón. La idea, en todo caso, es cuando utilizas un método de interpretación más ligado al texto. Correcto. Y cuando utilizas alguno más ligado a cierto tipo de valores. Pero sí, por ejemplo, cuando analizas causales de procedencia, improcedencia, la determinación de cuando accedes al proceso como una forma de resolución de conflictos y analizas las estadísticas, no tengo las de los últimos 2 o 3 años, pero 7 de cada 10 asuntos se resuelven no de fondo en juzgados, ¿no? Fíjate lo que implica esto para el tema que estamos platicando. 2021-2022. Porque entonces, finalmente, cuando nosotros, desde el punto de vista jurídico, decimos no se resuelve el fondo, desde el punto de vista sociológico, el conflicto sigue ahí. Claro. O sea, lo que detonó a que una persona acudiera a un tribunal en busca de algún tipo de respuesta, si tú no resuelves el fondo, ahí está el problema. ¿Sabes que cuando uno revisa ahí las capas que están por debajo de la reforma al artículo 17, ¿no? Está precisamente esta primaria necesidad. ¿Cómo hacemos para que se resuelva de fondo? Y por eso el fraseo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que se resuelva de fondo sin privilegiar los formalismos procedimentales? Qué mensaje. ¿No? Y desde la Constitución, imagínate. Que había que llegar hasta allá. Sí. Y hoy me parece que todavía hay mucho que hacer para tratar de comprender cómo distinguimos entre formalidades del procedimiento, por ejemplo, que son garantías constitucionales básicas. Y que yo creo que todo el mundo las quiere. Y todo el mundo las quiere, sí, ¿no? Sí. Y sin embargo, de verdad buscamos la resolución de fondo. ¿Cómo distinguimos entre formalismos y formalidades? No es una cuestión solamente semántica. Y está relacionado con la interpretación. Y me parece que hay un montón de cosas
y trabajo por hacer. Y en términos de cultura jurídica ha permeado ese mensaje, porque desde luego, como sabe, ha habido avances en términos de definición de interés legítimo, se han abierto una serie de litigios que hace unos años eran impensables para defensa de derechos de estos que llaman difusos o colectivos, litigio medioambiental. Vaya, ha habido sí, avances, pero todavía a nivel de cultura jurídica general, todavía estos ejemplos se siguen tomando como algo extraordinario, ¿no? Oye, y le dieron entrada sí, a que una ONG litigara una causa de defensa medioambiental en no sé dónde, o que tal persona litigara en defensa de matrimonio igualitario, sí, pero todavía se sigue viendo como algo así como, wow, ¿no? Excepcional, cuando debería ser la generalidad. De hecho, fíjate cómo lo estás planteando, y creo que ese es el ánimo en el que el foro y el ambiente en el que el ambiente lo trabaja, como una cuestión de interés relacionado con los requisitos de procedencia, muy vinculado a una cultura procesalista. El análisis de derechos humanos y el análisis que implica la exigencia del acceso a la justicia como un derecho humano frente a los requisitos procedimentales y de procedencia. Esta discusión, este diálogo, creo que no se ha realizado, y no se ha realizado porque desde nuestra ley de amparo no están dadas específicamente las condiciones, y nuestra tradición y nuestra cultura jurídica en materia de amparo, tú lo sabes mejor que yo, tiene muchas áreas de oportunidad, creo, ¿no? Todos y todas estamos trabajando una cultura de derechos humanos como si fuera por este lado, con un instrumento procedimental que chirría, que hace ruido, y eso, ¿no? Que ha mejorado, cuando trata de, por supuesto. Y eso que ha mejorado el amparo. Después de 2013 yo creo que ha habido... Yo creo que ha mejorado y por lo menos mucho se dice que es así. La pregunta es si es no soy yo quien lo dice, lo dice un montón, si es el instrumento o el mecanismo que requiere toda la transformación cultural, todo el cambio de paradigma y todas las adecuaciones sistemáticas. Oye, otro tema, a ver, en función de las cargas de trabajo que tienen los tribunales mexicanos, que en algunas áreas, en algunos circuitos, por ejemplo, hablando del Poder Judicial Federal, en algunas materias, estoy pensando en amparos administrativos aquí en el primer circuito, etc. Hay una carga realmente muy, muy considerable. ¿Qué tantas áreas de oportunidad observas en el acceso a la justicia a través de mecanismos alternativos y qué papel juega ahí la cultura jurídica, la disposición, digámoslo así, de la abogacía para ya no transitar hacia los mecanismos de toda la vida, este canal único de que vamos a demandar, vamos a agotar el proceso, vamos a recurrir, vamos a ir al amparo y si podemos llegar a la Suprema Corte, híjole, que nuestro día de campo en la Suprema Corte, nos vamos por otras vías, le intentamos, dan resultado, ¿cómo lo ves? Yo creo, tengo pocos datos en México, hay pocos datos en términos de medición y de eficiencia confiables. Pero si atendemos a lo que ocurre en otros países, evidentemente, bajo ciertas condiciones, el empleo de los mecanismos alternativos tendría que ser la opción, la vía para la resolución pronta. También esta idea de justicia, hay casos, o la idea o el concepto de justicia restaurativa, hay un montón de cosas que se están trabajando para aligerar a los tribunales. ¿Es posible? ¿Es factible? Yo creo que sí, pero nuestra cultura no está todavía percibiendo la facilidad y las ventajas de una resolución pronta. Incluso, alguien decía, ¿no? ¿Te acuerdas? En la escuela, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Pues sí, pero parece que de pronto la abogacía olvida esto, ¿no? La abogacía y quizá también los jueces. En algún momento, ¿no? Los y las juezas. Sí. Alguien nos decía que cuando uno observa el papel en audiencia de un juez o una jueza en ciertos sistemas, uno los puede ver infinitamente más activos. Y está muy relacionado con cuál es la independencia, la autonomía del órgano jurisdiccional frente a los conflictos.
aún y en la decisión de los conflictos. ¿Hasta qué punto un juez o una jueza tiene que motivar el uso de medios alternos? ¿Y qué tanto, en este sentido, Alejandra, cómo ves hacia adelante? ¿Cómo ves el futuro? Porque tú nos planteabas algo que es e-justicia, justicia digital, paradigmas ahora de resolución basados en algoritmos o en inteligencia artificial. ¿Qué más ves digamos, o si pudieras vislumbrar algún cambio, darnos alguna pista de cómo se ve desde tu óptica el tema del acceso a la justicia? Es una muy buena pregunta y me parece que especialmente ahora es muy difícil de responder. A mí me gustaría responderte más bien de qué creo que es necesario en el mediano plazo, ¿no? Para atender y preguntarnos sobre el acceso a la justicia. En primer lugar, me parece que hace falta un trabajo más acabado, mejor hecho, sobre ciertos aspectos, por decirlo así, jurídico-dogmáticos para el uso y la aplicación y la adjudicación en relación con el derecho de acceso a la justicia. Es decir, cuando uno observa cómo se usa, es a veces el concepto más usado en términos ideológicos que para resolver bajo ciertas líneas. Un segundo tema de acceso a la justicia que creo que tendría que ser debatido está en relación con el modelo de carrera judicial, ¿no? Gran tema. Hoy estamos discutiendo, hoy está bajo la luz pública y está impulsándose fuertemente la idea de que los jueces no deberían de tener una carrera, sino que deberían de ser electos. Imagínate. Esto es central para la garantía del acceso a la justicia, ¿no? Y yo creo que es ahí donde no solamente la academia, sino el Poder Judicial, la Escuela Federal de Formación Judicial tendría que estar preguntándose hacia dónde va el acceso a la justicia. Pero ahí yo creo que el tipo de respuestas que podemos dar en términos de política pública comparada, lo que están haciendo los mejores países, los que tienen verdaderamente mayor garantía o mayor efectividad de garantía en el derecho a acceso a la justicia, te descarta todo este tipo de pues ocurrencias, me atrevo a calificarla así, no encuentro otro adjetivo. Deberíamos de estar viendo otras cosas. O sea, a mí a veces me inquieta el hecho de que en la agenda pública mexicana estemos discutiendo ocurrencias del día a día y no proyectando al país para dentro de 10, 15 o 50 años. Claro, pero estas ocurrencias tienen una carga política clara, ¿no? Y hasta emocional en muchas personas. Emocional, y que lo estemos discutiendo nos habla de los riesgos que implica para la democracia, para la garantía de los derechos y quizá incluso para la evolución del sistema jurídico, ¿no? Yo creo que estamos en un momento crucial en la comprensión de nuestro sistema y de la protección de sus derechos. Para terminar, Alejandra, esta conversación, desde tu óptica como profesora, como docente, como catedrática que eres, formadora de generaciones de abogadas y abogados, ¿qué mensaje le quisieras dirigir a quienes, como tú, también obviamente en mi caso, formamos a las próximas generaciones? ¿En qué fijarse, en qué poner atención? ¿Qué sugerencia podrías compartir con quien te está escuchando? Yo creo que pondría la idea en precisamente cómo hay una relación entre nuestra concepción y nuestra forma de tomar decisiones por autoridad vinculada a textos y cómo estamos tratando de formarnos mejor para resolver problemas reales con base en cierto tipo de datos y analizando las consecuencias y el contexto, ¿no? Creo yo que ahí, en esta jurista que piensa en el contexto, creo que podríamos tener... Pero eso requiere una formación más compleja, ¿no?, que la que algunas escuelas de derecho están dando hoy en día. Quizá es la que siempre soñamos, ¿no? Es la que siempre soñamos. Es la que siempre soñamos. Y todavía no la tenemos. Y es hacia la que queremos apuntar, pero décadas de una formación mucho más ligada a esta idea de sistemas. Cuando uno piensa entre la resolución de casos con base en el sistema, no lo digo yo tampoco, ¿no? Pero cuando uno piensa en la resolución de casos con base en el sistema y con base en el problema,
es mucho más complejo con base en el problema. Claro. Y es una formación distinta a la que se requiere, pero esa es la que creo que nos impulsó alguna vez a ser abogados. Pues ahí está el reto. Gracias, Perfecto. gracias por esta conversación y gracias a usted por acompañarnos en Introspectiva, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hasta pronto. Bueno, pues ya lo han escuchado, ya lo han visto. Jurídica que tiene que estar mucho más comprometida a la hora de interpretar el derecho, a la hora de argumentar con el ordenamiento jurídico en el mejoramiento del acceso a la justicia y en todo lo que en esta materia nos falta por hacer. Gracias por habernos acompañado en Introspectiva, programa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hasta pronto.